Hay muchas cosas que decir acerca de su vida, hay muchísimas cosas que decir acerca del activismo político que tiene pues tanto Frida Kahlo como Diego Rivera, sobre todo este último. Y pues digo, también hay una enorme cantidad de obras que tienen y cada una de ellas habla acerca de sus propias experiencias que tienen en la vida, de su propia visión política, de su propia visión acerca de la sociedad. Son artistas muy prolíficos, son artistas que sienten, sobre todo eso, que siente verdaderamente la problemática del país y que se une con la gente y con el sentir propiamente de la gente en este momento de cambio en el que se está definiendo un nuevo México durante el siglo XX, que vamos desde el caos que nos ha dejado la revolución para poder construir algo completamente nuevo y que, bueno, pues define de una manera muy importante lo que será parte de la mexicaneidad justamente que, bueno, pues definirá ya de décadas posteriores y que, bueno, también veremos una lucha social, política muy grande, ¿no? Ayer precisamente conmemorábamos más bien pues la lucha de los obreros y de los estudiantes que fueron masacrados en la plaza de Tlatelolco. Y bueno, pues también es importante mencionar estos conflictos sociales que realmente no se han ido, solamente estuvieron soterrados durante un tiempo, pero realmente no se han ido y yo creo que hoy en día están mucho más vivos que nunca y de alguna manera estos dos artistas pues realmente hablan acerca del sentir de todos los mexicanos. Pero ¿de dónde surge? O sea, sí, son muy grandes, alcanzan un impacto no nada más nacional, sino también internacional muy fuerte, pero realmente ¿dónde están esas raíces? ¿Qué es lo que los nutre? ¿Qué es lo que los alimenta? Y podemos saber a lo mejor muchas cuestiones acerca de su vida y por dónde anduvieron y con quiénes estuvieron, pero realmente lo que vamos a hacer el día de hoy es pues, un camino hacia pues los artistas que fueron influyendo en el camino de estos dos gigantes del arte mexicano y que bueno, pues finalmente van a dejar una huella muy profunda en México. Entonces, bueno, pues vamos a empezar en primera instancia con Diego Rivera. Y bueno, pues Diego Rivera propiamente sabemos que nace en el estado de Guanajuato en 1886 y muere en 1957 en la Ciudad de México. Y pues cuestiones bastante interesantes acerca de su vida y que realmente van a marcar también como una parte muy importante de su personalidad, será algo que define propiamente a su familia, ¿no? Él proviene, según se dice, de una familia de judíos conversos. Estos fueron judíos ancestros en la península ibérica que tenía, ahora sí que de su raíz, de la raíz española de su familia, que fueron obligados a convertirse en el catolicismo. Y esto se da justamente después de la reconquista de toda esta península ibérica gracias a los reyes católicos y pues su esfuerzo para tratar de unificar completamente la, la península, todo este territorio bajo una sola religión. Vamos a ver que ellos emprenden
acciones muy importantes desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista de las leyes, de las instituciones, todas las instituciones, y también desde el punto de vista lingüístico. Esto no se nos debe de olvidar porque digo, finalmente no tanto como en México, pero también España tiene una diversidad lingüística que se ha ido reduciendo solamente hasta que hoy en día ya tiene solo 4 lenguas importantes que todavía son vehiculares, y toda la demás variedad lingüística y cultural la han tratado de eliminar, haciendo una homogeneización de la cultura hacia la cultura castellana específicamente. Entonces también esto es importante notarlo porque, bueno, finalmente es una herida que tenemos nosotros aquí en México, que es a partir principalmente de la invasión castellana y sobre todo a partir de la colonización, que tendremos esta visión de los españoles de tratar de unificarlo todo, de acuerdo a su propia religión, de acuerdo a su propia lengua, de acuerdo a su propia cultura, pero va a ser extremadamente difícil porque, bueno, es un territorio muy grande y, bueno, pues también somos muchos, mucha gente y también muchos pueblos muy variados y también recónditos. Entonces no se puede tener un control por completo, pero definitivamente quienes van a seguir teniendo el poder político y el poder económico va a pugnar justamente por un blanqueamiento de la sociedad y también por una estandarización dentro de la religión, de la lengua, de la cultura, etcétera, etcétera. Entonces, eso es importante mencionar acerca de Diego, y sobre todo que él mismo decía, mi judaísmo es el principal elemento de mi vida. Entonces, también él mismo se ve como parte de una minoría. Ahora sí que no nada más de pasado indígenas, sino también en esta noción del propio judaísmo, que será, digamos, como un elemento igualmente de persecución, y que eventualmente después de que tengamos el fin de la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues esto también se va a exacerbar en las prácticas del famoso macartismo que se da precisamente en Estados Unidos, que se dan justamente con el hecho de perseguir a los comunistas, ¿no? Y aunque aquí es de una mucho menor manera, pero de todas maneras sí hay una pues línea por parte del poder, por parte del gobierno, de ir acabando con todas las células de extracción comunista. Ahora, él empieza pintando desde desde un momento muy joven. Desde niño prácticamente dicen que pues desde los 3 años ya andaba pintando las paredes de su casa, y sus papás le pusieron pizarrones y lienzos para que, bueno, pues pudiera, ahora sí que potenciar su creatividad, no lo limitaron, y a los 10 años entra a la Academia de San Carlos. Y un dato muy importante es que tendremos que, aquí se va a empezar a relacionar con personajes bastante importantes, y el entonces gobernador de Veracruz, que es un amante del arte y es muy asiduo precisamente a tener relaciones con la cultura en general. Y aparte de todo, bueno, pues estamos pensando, además de que estamos en el régimen porfirista. Este gobernador estuvo en el poder 5 términos, y bueno, pues su nombre era Teodoro Dehesa. Él lo patrocina para que se vaya a Europa, y ahí es en donde vamos a tener justamente este génesis de todo el arte que va a empezar a asimilar, en primera instancia asimilar,
y después lo va a reflejar dentro de su obra. Entonces, vemos que el primer punto a donde llega es justamente hacia Madrid, ¿no? Entonces, bueno, pues ya hablamos un poquito acerca de esta insistencia que va a tener los castellanos para tratar de asentar su cultura. Digo, si lo hacen o lo han hecho en su propia península, entonces, bueno, pues también tendremos que lo harán evidentemente en el resto de América, en sus propiedades americanas. Y bueno, pues tenemos una observación también, digo, de una manera muy importante. Vamos a ir viendo que de alguna manera empieza también a conectarse con esta parte de sus propias raíces, ¿no? O sea, digo, finalmente son, que es parte de los judíos conversos, que eran precisamente los sefardíes, y que, bueno, pues van a terminar muy perseguidos, ¿no? Entonces, es muy curioso cómo empieza a adaptar ciertas cosas de la españolidad y sobre todo, o de la hispanidad, y sobre todo también vamos a ir viendo que hace mención hacia cuestiones también sociales. Esta pintura es muy interesante porque, digo, nos habla acerca de un personaje muy importante dentro de la cultura castellana, dentro de lo que es, bueno, pues pues hoy muy mal vista tradición de la fiesta taurina. Pero pues aquí propiamente no nos está hablando, o sea, digo, solamente por su indumentaria, nos habla acerca de que es alguien que pertenece a este rubro, pero bueno, finalmente también hemos de tomar en cuenta qué es lo que nos dicen esas vestiduras, ¿no? O sea, realmente están bastante desgastadas, son tan lucidas, no son tan llamativas, no, también no se ven tan caras como las de el torero, ¿no? El personaje principal. Y aparte de todo, también observemos su rostro, está así como, pues, alicaído. O sea, no podríamos hablar acerca de que es este grande personaje que, bueno, pues está ahora sí que partiendo plaza y se presenta de una manera como muy orgullosa. También pensemos que son personajes secundarios dentro de la fiesta brava, ¿no? Entonces, pues lo que trata de hacer aquí es más como ir retratando lo que subyace, ¿no? Su personalidad propiamente, qué es lo que puede llegar a sentir. Y digamos que es como el retrato del ser humano detrás de simplemente el disfraz. Y eso es muy importante porque digo, finalmente, en este momento los artistas, principalmente los artistas catalanes que van a ser los artistas o propiamente Barcelona va a ser en ese momento el centro del arte de finales del 19 y de principios del 20, en donde tenemos simbolismo, tenemos el modernismo, tenemos toda una serie de corrientes, tenemos el inicio también de las vanguardias artísticas del siglo XX, tenemos toda una serie de corrientes que están empezando a bullir, que están empezando a salir en ese momento y que, bueno, pues allí como están todos los industriales y ahí es en donde está el dinero, entonces, bueno, pues ahí se empieza a juntar muchísima gente. De ahí va a salir precisamente Picasso, ¿no? O sea, realmente, pues uno de los lugares emblemáticos es un cafecito allí en Barcelona que se llama Els Quatre Gats, Los Cuatro Gatos, y pues es un cafecito así chiquitito que va a ser más o menos como el símil de los cafés que hay en París, en donde se reúnen todos los artistas y allí nada más están empezando a ver qué es lo que hacen, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver a algunos artistas como por ejemplo Isidra Nonel, Santiago Rossinyol, que van a tratar de hablar acerca de sus propias costumbres, de sus propios, de su propia forma de vida, pero también
tratando de hacer una representación que implique el ver a las personas, no tanto presentarlos como estos ídolos increíbles, sino realmente representarlos, ¿no? Y también es una corriente que, bueno, pues son muy paisajistas, ¿no? O sea, realmente, digo, no nada más influye a Rivera, sabemos que influye a muchos otros artistas del siglo XIX, entonces digamos como que es una corriente que se va sucediendo a lo largo de todo este tiempo, como para tratar de mostrar los territorios. Esto es muy interesante y pensemos, sobre todo, digo aquí hago un pequeño paréntesis, pensemos que la pintura de paisaje en mucho sentido, cuando no estamos hablando acerca del rey o del noble que quiere mostrar su feudo, cuando ya tenemos el paisaje del siglo XIX, en donde ya ni el rey ni el noble son tan importantes, porque ya pasó la Revolución Francesa y ya le exportaron a mucho la cabeza. Entonces vamos a empezar a pensar que los paisajes están hablando acerca de que esa es propiedad del pueblo, ¿no? O sea, eso es mucho, muy importante porque nos ayuda a la construcción de nación. Y serán principalmente todos estos nacionalismos que acaban siendo pues un poco, y digo, sí, un poco pues dañinos, porque digo, todo en exceso evidentemente es malo. Eh, y van a orillar a que surja la Primera Guerra Mundial, o sea, van a exacerbar este sentimiento nacionalista. Pero digo, también pensemos que son grupos de poder que lo que quieren hacer es simplemente apoderarse del territorio de los demás, ¿no? Y la Primera Guerra Mundial resulta ser tan cruenta precisamente por el desarrollo industrial que se había estado dando, pero propiamente sin esos grupos de poder que estén incitando a la gente a, a hacer más que el otro, sino solamente como es en este momento y es con estas pinturas, a tratar de hacer que la gente se siente orgullosa acerca de su historia, de su tierra, de sus raíces. O sea, eso es súper, súper, súper importante y eso es algo que vamos a ver tanto en Diego como en Frida, que van a tratar de recuperar lo mexicano propiamente para poder mostrárselo a todos los mexicanos, sobre todo Diego, en los edificios públicos, ¿no? Eso es súper, súper, súper importante. Entonces, aquí, por ejemplo, los catalanes van a hablar mucho acerca de sus catedrales y van a hablar mucho acerca bueno, no nada más acerca de sus paisajes como tal, sino también de sus ruinas, ¿no? O sea, eso es bien importante, la recuperación del pasado para podernos hacer una identidad nacional. Eso es vital, eso es importantísimo. Ahora, después llega el momento en donde el propio embajador de... Francia, el propio embajador mexicano en Francia, Alberto Pani, que no, seguramente han escuchado ese mismo apellido, es tío de Mario Pani, el famosísimo arquitecto, el que hizo CEU e hizo también el conjunto de Tlatelolco y el conjunto de aquí en Félix Cuevas. Bueno, hizo muchísimos edificios su sobrino Mario Pani. Pero bueno, Alberto Pani, él, que en ese momento era el embajador en Francia, contacta a Rivera y le dice, ¿sabes qué? Vente para acá, y después empieza el contacto mucho con él y más tarde le va a decir, ¿sabes qué? Vete, ¿por qué no te vas hacia Italia? ¿No? Y entonces como que lo empiezan a guiar. En primera instancia, bueno, se va a ir a París, porque en París está todo el mundo. Y llega esta residencia que es conocida como La Ruche, que es una residencia increíble, padrísima, porque es una residencia en la que llegan todo aquel que tiene intenciones de ser artista y pues si tiene dinero o no tiene dinero no importaba,
porque pues van a tener aparentemente rentas y rentas congeladas y luego si la gente no pagaba no le hacían nada y no le echaban. Y pues realmente va a ser esta residencia en donde hay un montón de cuartos, están ahí viviendo los artistas y también hay talleres para que hagan allí ciertos proyectos. Entonces, pues en aquel momento se habla acerca de que no importaba si tú tenías 3 centavos de lo que fuera, o sea, de todas maneras es muy poquito, o sea, tú, y que no supieras tampoco francés, o sea, con que supieras decir nada más a quien te llevara Passage Danzig, que es el lugar en donde se encuentra, ya llegabas directamente allí y ya te esperaba una cama calientita y ya te esperaba una comida también calientita y ya te podías dedicar a estar pensando en el arte. Entonces ahí va a estar y allí van a estar también muchísimos otros artistas, entre ellos de los más importantes que van a influir en Diego, van a ser precisamente Amadeo Modigliani y Picasso. Entonces vamos a empezar a ver que Diego va a ver justamente el cubismo, por ejemplo, y pues, y esto le va a fascinar, ¿no? O sea, y Picasso es un artista increíble. Me atrevo a decir que es el artista más importante de todo el siglo XX porque rompe con 500 años de perspectiva renacentista. Es decir, las cosas como las vemos o como las habíamos estado viendo justamente desde el Renacimiento, que es justamente con una perspectiva. Digo, creo que todos los que estamos aquí, en la primaria nos enseñan a hacer perspectivas con punto de fuga, un punto de fuga o 2 puntos de fuga, y bueno, pues así podemos dar la ilusión de espacio, ¿no? La ilusión de tridimensionalidad. Entonces, pues básicamente esa era la manera de hacer los cuadros, ¿no? Principalmente, o sea, todo lo que eran las imágenes en 2 dimensiones. Entonces, bueno, pues tenemos que Picasso de repente dice, y si estuviéramos viendo las cosas desde 20,000 puntos de vista al mismo tiempo, si no nada más lo estuviéramos viendo desde un solo punto de vista, sino que también lo estuviéramos viendo desde atrás, desde arriba, desde abajo, desde un lado, desde el otro, desde todas partes al mismo tiempo, ¿cómo sería esa representación? Y sobre todo, lo más importante, también pensemos que un objeto, el objeto que sea, por ejemplo, voy a tomar el estuche de mis lentes, el objeto que sea, vamos a ver que tiene, por ejemplo, esto es generalmente negro, ¿no? O sea, pero si nos fijamos bien, vamos a ver que en ciertos lugares se reflejan otros colores, se reflejan luces, se dan sombras, entonces realmente no es uniformemente negro. ¿Y qué es lo que sucede si yo lo veo así? Si yo lo veo así, si yo lo veo así, si yo lo veo así, si yo lo veo desde todos los puntos de vista posibles al mismo tiempo, o sea, sin tiempo. ¿No? Entonces, pues nos va a dar, aparte de todo, un color como grisáceo, medio café, un poco raro, bastante curioso, en donde realmente la figura se va a descomponer toda, absolutamente. Y eso tiene que ver, tiene muchísimo que ver con las investigaciones científicas que se van a estar empezando a desarrollar. Digo, ya desde entonces empiezan las investigaciones en cuanto a lo que se va a derivar más adelante en la teoría de la relatividad de Einstein y bueno, pues posteriormente veremos todo lo que es la física cuántica, ¿no? Entonces, que bueno, pues digo, nada más una cuestión en física cuántica. Si nosotros estamos seguros en nuestro universo de que 2 y 2 son 4, en física cuántica ya no estamos seguros de que 2 y 2 y 2 son 4, ¿no? O sea, porque digo, se implica o interviene el principio de incertidumbre. Y ya con eso, ya las cosas cambian completamente, ¿no? Entonces, realmente es en ese sentido de tener que ver el universo y ver la física con unos ojos completamente distintos. Entonces, digo,
Ahí vamos a ver ciertos elementos. Hay un cubismo al que se le llama cubismo analítico, que es la pintura como cafezosa que estamos viendo hacia la derecha. Y vemos un tipo de cubismo sintético, que es la muestra que nosotros tenemos a la izquierda. Sabemos que Picasso empezó justamente con siendo académico, aprendiendo de acuerdo a los estatutos del arte clásico y de la academia. Ese es parte del periodo azul, pero después cuando viene su revolución de querer ver las cosas de una manera distinta, vamos a ir viendo en primera instancia, como menciono, pinturas más o menos como del estilo de la extrema derecha y después más adelante como de pinturas como de la extrema izquierda, ¿no? O sea, si finalmente son nuevas consideraciones acerca del espacio, son nuevas consideraciones acerca de los elementos, pues es una forma completamente distinta de cómo ver el mundo y eso es bien importante. Pero no me voy a detener mucho en eso porque si no me como todo el tiempo, ¿no? Y es mucho que ver. Ahora, vamos a ir viendo que finalmente Rivera le va a encantar todo esto, ¿no? O sea, de ver las cosas completamente distintas y entonces va a adoptar mucho todo esto. Ahora, una de las grandes fallas que vamos a tener de todos los artistas que vayan imitando a Picasso, a Georges Braque y a Juan Gris, que son principalmente los cubistas, es que pues la concepción del cubismo que todos tienen, los demás artistas como que no la cacharon muy bien. Entonces, pues no es lo mismo geometrizar que hacer cubismo. Eso sí que queda mucho, muy claro. Y lo que empiezan a hacer muchos artistas es geometrizar. Como Rivera, pues básicamente lo que hace es justamente geometrizar, es decir, convertir a figuras geométricas todo lo que son, todo lo que está viendo, pero digo, finalmente, si observamos bien esta pintura, no podemos ver como si estuviera viendo las cosas desde distintos ángulos o desde distintos lados, ¿no? O sea, estamos viendo que ve las cosas desde un solo punto de vista, pero y simplemente como que lo parte, es como si nosotros quebráramos un cristal y lo fracciona. Y no es lo mismo. Entonces, por eso es que ya no sigue en esa corriente y pues se va a ir hacia otro vertiente que tiene que ver con uno de sus amigos más cercanos, que es precisamente Amadeo Modigliani. Amadeo Modigliani es italiano y los italianos siempre piensan que su arte, como todo está basado en lo clásico, todo está basado en lo romano, entonces ellos son los que traen los principales estandartes, ¿no? Los que cargan el estandarte justamente de el arte occidental, ¿no? O sea, son la base del arte occidental. Entonces son muy orgullosos acerca de sus propias raíces y eso está increíble, eso está maravilloso porque, bueno, pues finalmente lo que hace Modigliani en este momento, bueno, él se dedica principalmente a lo que son los retratos y trata de recuperar ciertas cosas del Renacimiento italiano en sus retratos. Y va a ser un retrato precisamente de Rivera, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí tenemos a la izquierda un retrato precisamente de Modigliani que aquí podemos ver con estos ejemplos que yo les pongo aquí, cómo es que sí hay cierta comparación con los ejemplos del arte clásico y sobre todo una característica muy importante del arte clásico, ¿no? Que es el contraposto. El contraposto básicamente es acomodar la figura humana de manera de la que haya un desbalance en la cadera, es decir, lo más fácil es doblar un poquito una pierna y mantener la otra completamente recta y de esta manera se quiebra, o sea, ladea un poquito la cadera y esto hace que la columna vertebral, bueno, pues tenga un poquito más de fluidez, más de movimiento, el cuerpo parezca más, relajado y entonces, bueno, pues ese es un elemento importantísimo para poder dar esta postura, ¿no? Esta
pose típica del arte clásico y bueno, pues que se presenten así como que con mucha seguridad, pero también muy relajados, ¿no? Pero eso sí, siempre muy seguros de sí mismos, siempre los vamos a ver así. Entonces, digo, finalmente las imágenes de Modigliani vamos a ver que siempre son muy curvas y esto también tiene muchísimo que ver y el mismo Modigliani lo mencionaba, que es una herencia que él capta del manierismo de Miguel Ángel, ¿no? O sea, finalmente Miguel Ángel hace también unas figuras como muy fuertes, muy potentes, siempre con un contraposto, y entonces a partir de cómo pinta Miguel Ángel y cómo hace las cosas Miguel Ángel, vamos a ir teniendo un estilo que se llama al manierismo, que es precisamente a la maniera o la manera de Miguel Ángel, y bueno, pues siempre vamos a ver como mucha curvatura, ¿no? Entonces, eso es importante y eso lo toma también Rivera dentro de su trabajo. Y otra influencia importantísima la vamos a tener precisamente con Paul Cézanne. Cézanne es básicamente, bueno, pues un post-impresionista. Él está activo en los 80s, los 90s del siglo XIX y va a ser una enorme influencia para cubistas, para fauvistas, para muchas de las vanguardias que se van a dar en el siglo XX. Lo que va a tomar principalmente de Cézanne es más que nada la cuestión de la parte de la pintura, los colores empleados que son muy brillantes y sobre todo la cuestión de la composición, porque Cézanne va a ser muy enfático en esta cuestión de la composición, de que todo tiene que estar ordenado geométricamente, ¿no? Entonces, realmente, pues es un artista vital también para poder entender a todo este grupo de artistas que están allí metidos en la ruche, que en francés quiere decir colmena. Entonces, pues ellos también van a tomar mucho del famosísimo Cézanne ya para ese momento. Y pues en cierta medida aquí tenemos un retrato de Rivera que pues lo hace un poquito a tono de cómo hacía las cosas Modigliani, y observemos también la pincelada, cómo es que la hace muy parecido a Cézanne. Ahora, regresa a México y en México tendremos que inicia ya sus trabajos en 1921 con frescos y con encáustica. La encáustica es una técnica en la que se utiliza cera coloreada, muy caliente, y se aplica sobre tablas, generalmente sobre madera o sobre lienzo. Inclusive, este es una encáustica. Y es un trabajo increíble que se encuentra en el antiguo Colegio de San Ildefonso, hoy museo, y bueno, es un foro increíble, maravilloso de la UNAM, y pues se denomina La Creación. Es una obra increíble, padrísima. Y digo, una cosa interesantísima también que vamos a ver aquí es que él toma evidentemente, bueno, ya vimos que él aprende muchas técnicas allá en Europa, pero finalmente también aprende que los europeos están retomando su propia historia para poder hablar de sí mismos en las pinturas. Entonces lo que va a hacer Diego es eso, tomar su propia herencia para poder hablar de eso en su propia obra. Y una de las influencias más interesantes que tenemos de Diego, de cómo hace sus murales, son precisamente las estelas mayas, ¿no? O sea, cómo se establecen, cuál es su composición, cómo están los personajes, o sea, todo cómo vamos a ver justamente estas estelas es muy interesante. Y bueno, pues de aquí vamos a observar
que hace pues, esta obra, que es parte de los murales de la Secretaría de Educación Pública, que los realiza entre el 22 y el 28. Y bueno, si observamos la imagen anterior, vamos a ver más o menos que la composición y la distribución de las figuras se parece mucho a esto, en donde parece que está sucediendo todo al mismo tiempo y aparte de todo está súper apiñonado, ¿no? O sea, es esa noción. Y bueno, pues aquí tenemos otra que rescata también lo que serían los paisajes de México, Tenochtitlan. Y bueno, pues es una pintura sumamente hermosa. Una que me gustaría muchísimo rescatar es precisamente esta, que el detalle que vemos en la extrema izquierda es el abrazo. Y bueno, pues muestra a los indígenas y muestra gente conviviendo y sobre todo en una actitud fraternal. Eso es increíble y eso lo toma, de hecho la pose va a ser la misma que vemos de Giotto del Bondone, un pues artista del siglo XV, perdón, del siglo XIV, que bueno, pues aquí vemos que está justamente parte del fresco Joaquín y Ana en La Puerta Dorada, ¿no? Entonces, que se reencuentran, porque habían, la historia a la que hace alusión es de los evangelios apócrifos, de hecho se narra en una fuente literaria muy importante para todo lo que es la iconografía cristiana, que es la Leyenda Dorada, y pues finalmente los papás de la Virgen María allí se reencuentran y pues se abrazan, ¿no? Entonces, pues vamos a ir viendo que en muchas de las cosas que va a utilizar Rivera las mete directamente en sus frescos, ¿no? Y una de las obras más importantes, más interesantes de Rivera es precisamente esta que en México él hizo una reproducción, bueno, pues una copia, porque la original fue destruida. Pues finalmente había habido como mucha presión de ciertos grupos para que se considerara a Rivera pues para el trabajo en el Centro Rockefeller en Estados Unidos. Es justamente este que nosotros vemos en las películas, en donde sale patinando la gente y está el árbol enorme de Navidad. Y aparte de todo, bueno, pues es el sector comercial, pues uno de los sectores comerciales más importantes en todo Nueva York. Entonces, pues era sumamente significativo que estuviera esta pintura con todo lo que, en todo su contenido, justamente en la decisión, ¿no? De hacia dónde nos orientamos, hacia el capitalismo o hacia el socialismo. Y el momento en el que se pinta, que es en 1933, no va a ser sino hasta finales de los 40, en donde empezaremos a ver ya una verdadera persecución hacia los comunistas, ¿no? O sea, de hecho, todavía vamos a ver si ustedes observan un poco acerca del cine. En aquellas épocas en Estados Unidos, observaremos que hay varias cintas en donde se habla de una manera muy positiva acerca de los rusos, ¿no? O sea, bueno, acerca de los soviéticos. Y pues de hecho vamos a verlos siempre como aliados de los estadounidenses. No va a ser sino hasta que termine la Segunda Guerra Mundial y ya empiece la Guerra Fría cuando veremos ya ese tipo de animadversiones, ¿no? Pero bueno, pues esta obra dura en su sitio solamente 3 años y posteriormente va a ser destruida y por medio de fotografías que tomó el mismo Rivera la va a reproducir en el Palacio de Bellas Artes y bueno, pues ahí es en donde la tenemos finalmente. Está más que nada la cuestión por un lado, el desarrollo de la técnica y el desarrollo de la ética, y por el otro lado, el desarrollo social. Y yo creo que eso es una de las cosas más importantes
a las que se enfrenta verdaderamente el hombre. O sea, finalmente esto es universal, no es nada más acerca de una sola región. Y quiso también allí poner personajes de la historia muy destacados que, digo, finalmente han formado la sociedad o han contribuido a la sociedad con su pensamiento, con lo que hoy tenemos. Y bueno, pues ya de manera muy breve hablaremos de Frida, porque, bueno, pues digo, finalmente es hoy en día considerada una de las grandes, de las enormes artistas mexicanas, y sobre todo también hay pues mucho que decir acerca de ella, y la verdad es que lamento el tiempo que ha quedado muy corto para hablar acerca de ella. Ella, bueno, finalmente, con todo mucho de lo que hemos explicado acerca de Diego, también lo podemos aplicar precisamente a ella, que si bien no tiene exactamente las mismas pues experiencias ni los mismos contactos que tuvo Diego en un origen, de todas maneras sí se va a beneficiar muchísimo acerca de todo el conocimiento que él tiene, porque digo, finalmente va a ser uno de sus maestros, y pues finalmente también de todos los contactos que van a ir añadiéndose a lo largo de los años, y que bueno, pues también tendremos una vida cultural muy agitada, pues en la Ciudad de México y también en Estados Unidos, ¿no? Que básicamente es en Estados Unidos en donde tendremos ahorita o en ese entonces teníamos el enfoque cultural. Más que nada, ella pues tiene muchas influencias, yo diría que a veces hasta más del arte mexicano. O sea, realmente es con ella con lo que tendremos una exposición de pues mexicaneidad. Sus grandes influencias son todas las representaciones, principalmente las representaciones escultóricas, en menor medida las representaciones pictóricas, pero digo también de alguna manera, y pues lo que se va descubriendo poco a poco en estos años de la recuperación, y sobre todo de querer construir una nación de México, ¿no? Que como mencioné al principio va saliendo apenas de este periodo revolucionario tan complejo. Entonces, realmente vamos a ir viendo que ella toma muchos aspectos pues, de algunas cosas que se sabían en aquel entonces y cómo se concebía en ese momento la mexicanidad. Obviamente, hoy en día sabemos mucho más, pero una cosa siempre ha sido muy consistente. Ya desde ese momento se querían batir completamente pues, hacia un lado todo lo que eran las falacias, ¿no? Que envuelven también nuestras culturas originarias. Y eso yo creo que como mexicanos debe ser una prioridad, porque si nosotros no abrazamos esta parte que es, pues ahora sí que parte fundamental, sustancial de nuestra propia identidad, bueno, pues muy difícilmente nos vamos a poder aceptar a nosotros mismos, y bueno, pues también tener esta seguridad y este orgullo de nuestra propia cultura, ¿no? Hay muchas cosas que se dicen que no son ciertas, como por ejemplo que los antiguos comían, bueno, practicaban el canibalismo, la cantidad de sacrificios humanos, o sea, realmente rayan en lo ridículo completamente. Y ya desde ese momento se hablaba precisamente acerca de todas estas falacias, y lo que se va a querer hacer es todo un movimiento para tratar de recuperar precisamente todas estas raíces, ¿no? Y una cosa muy interesante que vamos a ver dentro de todo lo que es el arte prehispánico,
siempre vamos a ver la noción de dualidad, ¿no? Y esto es algo que está bien presente en Frida, siempre la cuestión de la noción de la dualidad. O sea, no tenemos nada más luz, obscuridad, caliente, frío, hombre, mujer, húmedo, seco, o sea, todo el mundo prehispánico y de hecho muchas culturas antiguas vamos a tener este sentido completamente dualista, pero solamente se da la creación de la vida si nosotros tenemos esta conjunción de lo que está apartado, de, digamos, como los dos extremos de esta dualidad. Solamente con esa unión mágica, alquímica, es como nosotros podemos tener la chispa de la vida. Y eso es increíble, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí vamos a ver que de sus mayores influencias son precisamente la figura de la Coatlicue, que es la madre en sí, que es esta figura llena de serpientes, porque digo, finalmente la serpiente es vida. Eso es en todas las culturas. Los únicos que no consideran a la serpiente como algo benéfico son justamente dentro de la tradición hebraica, ¿no? Y evidentemente todos los que la heredan. Pero todas las demás culturas, la serpiente es una cosa, wow, increíble y maravillosa. ¿Por qué? Porque es inmortal, porque está en contacto con la tierra, conoce el significado de la fertilidad, conoce, ahora sí que todos los secretos de la madre tierra, porque está en contacto con ella, y bueno, pues aparte de todo es milenaria, ¿no? Porque justamente como cambia de piel, entonces, bueno, pues debe de ser inmortal. Entonces, pues tenemos que es lo máximo, ¿no? Para poder hacer la representación de la vida. Y sobre todo esa noción de los corazones son la valentía, los corazones es el valor, el corazón finalmente es nuestra disposición a vivir. Y esto es bien interesante. El animal que está relacionado con Huitzilopochtli, por ejemplo, es el colibrí. Y el colibrí es el animal que proporcionalmente tiene el corazón más grande de todos los animales, ¿no? Entonces, es esa voluntad que manifiesta el colibrí, que aparte de todo son unos animalitos increíbles, maravillosos, preciosos. Entonces, eso está manifiesto precisamente en la noción del corazón como tal, ¿no? Entonces, y Huitzilopochtli no es tanto el dios de la guerra, sino es el dios de la voluntad y de la fuerza, ¿no? Que ya después se le den otras implicaciones más guerreras, pues eso ya es otra historia, pero es principalmente eso. Y también esta noción de la dualidad está presente en Quetzalcóatl. Finalmente es serpiente y es ave al mismo tiempo. La serpiente es el principio femenino, el ave es el principio masculino, ¿no? Y solamente, repito, con esta conjunción de fuerzas es como tendremos el nacimiento de la vida. La parte oscura de Quetzalcóatl es Xolotl, que es justamente los dos representan al planeta Venus, que es también conocido, y aquí ya me metería en cuestiones un poquito como de astronomía, de hablar precisamente acerca de cómo es que vemos los ciclos que tiene Venus alrededor de la Tierra, cómo es que se ven desde la Tierra y cómo es que también eso marca los periodos fértiles de la Tierra, ¿no? Entonces, son finalmente figuras que nos hablan acerca de la vida, de la muerte. El Xolotl, pues, es representado precisamente de forma canina y es el que nos guía hacia el inframundo, como Anubis en la cultura egipcia, más o menos. Ella tiene esta obra que se llama precisamente Moisés, el núcleo de la creación. Entonces, bueno, pues ahí vemos cómo es que conjunta pues la tradición hebraica y hace esta pues aparente sincronía, ¿no? Con lo que son las tradiciones mesoamericanas y lo trata de conjuntar diciendo de que bueno, pues es que finalmente tanto en Oriente, perdón,
sí, en Oriente, en Occidente, en América, en todas partes de lo que hablamos es acerca de la vida, ¿no? O sea, realmente se habla acerca de lo mismo, no hay distinción de unas cosas y las otras, y realmente, pues lo que nosotros tenemos son símbolos, pero de que se pondera la vida, se pondera la vida, ¿no? Y el sol por encima de todas las cosas. Se llame como se llame Sol Invictus, se llame Ra, se llame Nanahuatzin, se llame, bueno, pues inclusive también se vinculaba en en el paleocristianismo al sol específicamente con el dios cristiano. Entonces, bueno, pues finalmente el sol es dador de vida, ¿no? Evidentemente también tiene mucha influencia europea, vemos la influencia de Sandro Botticelli en su obra, una de las obras que a mí más me han impactado desde siempre es La columna rota, que bueno, finalmente nos está hablando acerca de una columna jónica que tradicionalmente se vincula con lo femenino, y pues aparte de todo sabemos esta cuestión que tuvo el accidente, ¿no? Que la deja en muy malas condiciones. Digo, no nada más es pues la enfermedad que sufre de niña, en donde, bueno, pues tiene esta asimetría en las piernas, sino que además sufre de accidente bastante terrible, ¿no? Y entonces mucho tiene que ver con el dolor propio que va a pasar a lo largo de la vida. Y una cosa más, bueno, pues tendríamos que, de acuerdo a esta pintura y muchas otras más, pues varios autores, sobre todo los que se ligan con el surrealismo, André Breton, que es el padre del surrealismo, o es considerado el padre del surrealismo, nos decía que, bueno, la obra de Kahlo es enteramente surrealista, y pues realmente ella mencionaba, no, ¿saben qué? No, porque el surrealismo es burgués y no es el verdadero arte que la gente espera. Ella dice que es mucho más simbolista, y en eso yo le concedo toda la razón, más simbolista, y que trata de unir lo que es la realidad y la fantasía, ¿no? O sea, realmente se difiere se distancia del surrealismo, porque realmente el surrealismo en ese momento ya, bueno, en primera instancia trató de hablar mucho acerca de cosas del subconsciente, y después se fue orientando para ser prácticamente como un psicoanálisis pintado, ¿no? Entonces, pues aquí de lo que ella trata de hablar más bien es de recoger de las distintas tradiciones, tanto de la tradición occidental como de la tradición mesoamericana, distintos símbolos, qué es lo que le significan a ella, y entonces plasmarlos, ¿no? Y una cosa también muy importante, yo creo que eso es algo que podemos pues, enfatizar el día de hoy muchísimo, tiene mucho que ver con todo lo que son los temas feministas, ¿no? Una de las críticas que se le hace a Kahlo es finalmente de que, bueno, pues no habla acerca de los grandes temas, pero también pensemos que es una mujer de mediados bueno, principios y mediados del siglo XX, y que todavía en ese momento va a haber muchas restricciones hacia las mujeres, o sea, ya sí empezaba a haber mujeres artistas, pero sobre todo se les encajonaba para que debían de hablar de ciertos temas, debían de hablar acerca de niños, de familia, de relaciones personales, o sea, cosas que se consideran dentro del ámbito femenino, nada más, única y exclusivamente. Y pues en cierto sentido ella se va a querer como que liberar de todo eso, porque digo, finalmente sí va a llevar o va a tener una actitud bastante rebelde en cuanto a todo ello. Y pues si bien sí se va a comprar el boleto acerca de la cuestión de la maternidad y de la felicidad por medio de la propia maternidad,
de todas maneras va a estar mucho, muy al tanto acerca de la violencia para con las mujeres, ¿no? Y realmente también, o sea, su relación personal, que esto se suma a las frustraciones personales, sobre todo sus frustraciones de movilidad que debieron de haber sido terribles, pues justamente, y sobre todo también esta pues, eh, pues relación más que nada en en la noción de la maternidad frustrada, pues finalmente va a dar cauce a que hable acerca de también la violencia hacia las mujeres. Este tipo de pinturas en los que estamos viendo las denuncias, finalmente pone pues a la luz pues un problema que estamos viviendo hoy en día de una manera bastante, bastante terrible, ¿no? Que es precisamente la cuestión de los feminicidios y pues sobre todo pues la insensibilidad, ¿no? De varios sectores de la sociedad para poder ver este problema. Entonces, pues sobre todo ese tipo de cuestiones. No me quiero meter ahora sí que en Honduras, porque es un tema extremadamente complejo, mucho, mucho, muy complejo, pero sí, yo creo que es un clamor, pues de todo el género, de pues también de empezar a parar toda esta violencia pequeña, grande, no con más violencia, que eso es completamente el error, ¿no? O sea, sino realmente pues empezar a construir una relación mucho más pues benéfica y pues cordial con todo, ¿no? Entonces, pues esa es de manera mucho, muy resumida las influencias que van a tener tanto Diego Rivera como Frida Kahlo. Pues un par de artistas mucho, muy importantes que tienen sus bases, asimismo, en esta conjunción que somos nosotros los mexicanos, tanto la herencia occidental como parte de nuestras raíces. Eh, y bueno, pues con esto concluyo mi presentación. Espero que les haya gustado mucho y pues si tienen alguna duda, alguna pregunta, adelante. O algún comentario a lo mejor. Sí, sí, yo creo que primero damos chance a ver si hay alguna duda, pregunta, o a lo mejor una pregunta de alguna de la obra, algo que quieran conocer un poquito más. Alguien que diga yo que se haya quedado con ganas de saber algo más. Y si no, pues yo creo que podemos dar por terminado, Ingrid. Uh-huh. Y agradecerte entonces. Bueno, no sé si quieras tú antes decir algo más. No, pues nada más, muchísimas gracias. Pues espero que les haya gustado pues esta pequeña, pero muy pequeño resumen acerca de las influencias que tuvieron Diego y Frida, que bueno, pues hayan salido de aquí sabiendo aunque sea un poquito más de ellos y sobre todo con el afán de que en el momento en el que puedan ver su obra, pues la miren desde otro ángulo, ligándolo precisamente con otros grandes maestros. ¿Vale? Y que bueno, pues esto ayude también para poder tener una mejor experiencia estética cuando los estemos observando. Muchísimas gracias. Sí,
Sí, pues muchas gracias, Ingrid. Bueno, yo agradecerte porque sí fue una plática muy nutritiva. A mí me encantó todo esto que hablaste de Diego y creo que bueno, a mí me dejó también muy impresionada ver la calidad de la obra de él en diversas técnicas y bueno, saber que tenemos este tipo de artistas ahí en nuestra historia mexicana, pues es un orgullo, ¿verdad? Y luego esta parte de Frida Kahlo, en donde estamos hablando un poquito de nuestra herencia ahí antigua mexicana y que sería una probadita a lo mejor para algo que pudiéramos probablemente empezar a planear para noviembre y que habíamos estado muy interesadas en platicar, de dar a conocer el arte mesoamericano, ¿no? Que está lleno de simbolismos, está lleno de cosas ahí también que desconocemos realmente, ¿no? Ahí ocultas y que vamos a poder encontrar seguramente muchos secretos que están dentro de nosotros mismos, no sabíamos que estaban ahí y nos va a dar otra mirada, otra perspectiva de quiénes somos, ¿no? Entonces, bueno, pues les dejamos ahí como esa probadita de conocer un poquito de la dualidad, de conocer un poquito de los dioses, de conocer un poco las representaciones, a ver si se les hace el agua a la boca. Y si alguien quiere decir algo, pues bienvenida a las palabras finales. Yo solo quiero agradecer por esta charla. La verdad es que se queda uno picado. Sí quisiera saber mucho más. Yo creo que no alcanza el tiempo, pero eh, no puedo preguntar así como algo específico porque en realidad estoy apenas como acomodando todo. La verdad es que me he quedado maravillada con todo lo que no conocía de Diego y con algunas cosas que no sabía tampoco de Frida. Y pues muchas gracias y ojalá y pudiera haber otra charla o así donde se pueda como ahondar un poco más. Y me gustaría también saber sobre la charla que comenta Sarly de el arte mesoamericano. Me parece también un tema muy interesante. Gracias. Gracias, Ale. Sí, claro que sí, y ahí vamos a estar. Yo también quiero comentar algo. Bueno. Sí, sí, adelante. No, pues muchísimas gracias. La verdad el tiempo se me fue rapidísimo y obviamente aprendes algo nuevo cada día. Definitivamente me encantó la explicación que nos dio Ingrid, pero sobre todo es increíble cómo un tema te puede llevar a tantos temas más y eso me fascinó. O sea, como partimos de algo, vamos a hablar de un tema y te abre una gama increíble de cosas que te va envolviendo y efectivamente, como lo dijo, no recuerdo el nombre de la persona que acaba de participar, cómo te va dejando con ganas de saber un poco más, pero sobre todo, y vuelvo a insistir, parte de algo tan simple y se va a algo tan grande y eso me dejó fascinada, de verdad, muchísimas gracias, cómo nos llevó hasta nuestros antepasados, que ignoramos muchas cosas, y cómo nos llevó por muchas partes de Europa, de su historia, además, gente involucrada para llevar a estas obras de arte, ¿no? Y pues nada más, muchísimas gracias y que se repita, ¿no? Que haya algo más. Y muchas gracias. ¿Alguien más o ya damos por terminado? Bueno, creo que damos por terminado. Pues ojalá les haya gustado. Ay, a ver mi video por ahí. Ojalá les haya gustado esta plática. Primera de muchas, con más kits de arte objeto. Gracias por estar. Gracias, Ingrid. Y bueno, pues un abrazo virtual. Saludos a todas y pues sígansela pasando muy bien y pronto nos vemos. Gracias, gracias. Adiós a todas. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, Ingrid. Hasta pronto. Muchísimas gracias a ustedes.
Y bueno, pues sí, habíamos estado comentando Arlet y yo justamente de poder hacer un ciclo justamente acerca de arte mesoamericano, en específico acerca de la cultura náhuatl y la cultura maya. Entonces, bueno, pues digo, las invito muy cordialmente y bueno, pues Arlet les va a poder dar toda la información. Muchísimas gracias a todas por asistir. Gracias, adiós. Que estén muy bien, hasta luego.